¿Por qué no se encontró el cuerpo de Moisés? El Éxodo fue el tiempo de Moisés, y el Éxodo es el relato de la mayor fuga en la historia. Más de 2 millones de esclavos huyen de uno de los países más fuertemente protegidos del mundo. Es una historia increíble con una serie de milagros, incluyendo algunos de los más conocidos en la Biblia. En ese momento, los israelitas eran liderados por un hombre llamado Moisés. Él presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob combinados, con una serie de milagros ocurriendo uno tras otro, mientras Dios intervenía en nombre de su pueblo. Algunos de los milagros parecen ser mágicos, como cuando la vara de Moisés se convierte en una serpiente, pero la mayoría son manipulaciones naturales evidentes, ya que Dios demuestra su poder sobre todo lo que ha creado para el bienestar de su pueblo. Moisés fue un hombre que evadió la muerte. En el momento de su nacimiento, el faraón había ordenado que todos los niños varones fueran arrojados al río. La mayoría de la gente está familiarizada con esta historia. El río Nilo estaba lleno de cocodrilos, y los egipcios creían que la exterminación era necesaria para disminuir con éxito el número de israelitas. Así es como debería haber muerto el bebé Moisés, pero como José, Moisés fue criado en la corte y recibió la educación más alta en la universidad egipcia, gracias a la providencia de Dios. Para los judíos, Moisés fue el segundo hombre más grande del Antiguo Testamento, después de Abraham. Sin embargo, su tiempo como príncipe egipcio llegó a un abrupto fin cuando perdió la paciencia con uno de los capataces egipcios y lo mató, después de lo cual tuvo que huir por su vida. Las estadísticas de vida de Moisés son fascinantes de leer. Pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto, a la edad de 40 antes de regresar para vivir entre los israelitas durante otros 40 años. La mano de Dios estaba claramente en acción. El encuentro de Moisés con el Señor a través de la zarza ardiente también es fascinante, no solo por la zarza ardiente en sí, sino por las justificaciones de Moisés. Porque estaba en tierra sagrada, Dios le ordenó a Moisés que se quitara los zapatos primero. Luego le dijo a Moisés que él sería el encargado de liderar a los israelitas fuera de Egipto. Moisés presentó 5 razones por las cuales no debería hacerlo. Primero, dijo que era insignificante. Luego, dijo que era ignorante y no tenía nada que decir. Su tercera excusa fue que sería impotente para convencer a la gente de que Dios se le había aparecido y le había dicho que los liderara. Dios dijo que su poder estaría con él, Moisés, quien realizaría milagros. Luego, Moisés dijo que era incompetente para hablar, ya que tartamudeaba y le resultaba difícil articular palabras. Entonces, Dios proporcionó a su hermano, Aarón, para que fuera su portavoz. Dios nos ha elegido revelarnos mucho sobre las circunstancias de la muerte de Moisés. Hay 3 referencias en la Biblia a la muerte y sepultura de Moisés, y cada una de estas referencias contribuye a un sentido de misterio que rodea la vida y muerte del gran profeta. Se ha determinado que tenía 120 años en el momento de su muerte. Deuteronomio 34:7. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero sus ojos no estaban débiles ni había perdido su fuerza. A pesar de su edad, Moisés aún estaba en su mayor momento cuando fue llamado a casa. Moisés murió solo con la espalda, apoyada en la roca en la cima del monte Nebo, mirando hacia el Jordán y la tierra prometida, pero en la que nunca pondría un pie. Moisés fue prohibido de entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Cades. Llevó a los israelitas hasta el borde mismo de Canaán y le dieron un vistazo a la tierra, pero no se le permitió entrar. Dios le dio a Moisés un vistazo a la tierra por la que había huido de Egipto cerca del final de su vida. Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima de Pisga. Allí, el Señor le mostró toda la tierra. Números 27, 12, 13.
El Señor le dijo a Moisés: «Sube a esta montaña de Abarim y mira la tierra que he dado al pueblo de Israel. Cuando la hayas visto, también serás reunido con tu pueblo, como lo fue tu hermano Aarón». Dios explica por qué no se le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida en Deuteronomio 32, 51, 52. Esto se debe a que quebrantaste tu fidelidad ante mí en presencia de los israelitas en las aguas de Meribá Cades, en el desierto de Sin, y no mantuviste mi santidad entre los israelitas. Por lo tanto, verás la tierra solo desde lejos, no entrarás en la tierra que estoy dando al pueblo de Israel. Dios cumplió su promesa, le mostró a Moisés la tierra prometida, pero no le permitió entrar. Números 20. Registra el incidente en las aguas de Meribá Cades. Los israelitas llegaron al desierto de Sin cerca del final de su viaje de 40 años. La comunidad se volvió contra Moisés y Aarón porque no había agua. Moisés y Aarón fueron al tabernáculo y se arrodillaron ante Dios. Dios instruyó a Moisés y a Aarón a reunir al pueblo y hablarle a la roca. De ella brotaría agua. Moisés se reunió con el pueblo, los hombres, y tomaron la vara. Luego, aparentemente enojado, Moisés les dijo: «Escuchen, rebeldes, ¿debemos sacar agua de esta roca para ustedes?». Luego, Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara. Números 20, 1-13. Y los hijos de Israel, toda la congregación, entraron en el desierto de Sin en el primer mes. Y el pueblo se quedó en Cades, y allí murió y fue enterrada María. Ahora no había agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y contra Aarón. Y el pueblo riñó con Moisés y dijo: «Ojalá hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos ante el Señor. ¿Por qué has traído la asamblea del Señor a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestro ganado? ¿Y por qué nos has hecho salir de Egipto para traernos a este lugar malo? No es lugar de grano, ni de higos, ni de viñas, ni de granadas, y no hay agua para beber». Entonces Moisés y Aarón se fueron de la presencia de la asamblea a la entrada de la tienda de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria del Señor se les apareció. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: «Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y dile a la roca ante sus ojos que dé su agua. Así sacarás agua de la roca para ellos y darás de beber a la congregación y a su ganado». Y Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él le mandó. Entonces Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca, y les dijo: «Oigan ahora, rebeldes, ¿debemos sacar agua para ustedes de esta roca?». Y Moisés alzó su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces, y salió agua en abundancia. Y la congregación bebió, y también su ganado. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Porque no confiaron en mí para santificarme ante los ojos del pueblo de Israel, por eso no llevarán a esta asamblea a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde riñeron los hijos de Israel con el Señor. Y a través de ello se mostró santo. El agua salió de la roca como Dios lo había prometido. Pero Dios inmediatamente le dijo a Moisés y a Aarón que, debido a que no confiaron lo suficiente en él como para honrarlo como santo, no llevarían a los hijos de Israel a la tierra prometida. El castigo puede parecernos severo, pero cuando examinamos de cerca las acciones de Moisés notamos varios errores. Claramente Moisés desobedeció un mandato directo de Dios. Dios le había dicho a Moisés que hablara a la roca. Moisés, en cambio, golpeó la roca con su vara. Anteriormente, cuando Dios hizo brotar agua de una roca, le dijo a Moisés que la golpeara con la vara. Sin embargo, las instrucciones de Dios fueron diferentes en este caso. Dios quería que Moisés confiara en él, especialmente después de haber estado tan cerca durante tanto tiempo. Moisés no necesitaba usar la fuerza. Todo lo que tenía que hacer era obedecer a Dios y confiar en que Dios cumpliría su promesa. Además, Moisés se atribuyó el mérito de hacer brotar el agua.
preguntó a la gente reunida en la roca. Moisés parecía estar atribuyéndose el mérito del milagro a sí mismo y a Aarón, en lugar de atribuirlo a Dios. Moisés hizo esto públicamente. Dios no podía dejarlo sin castigo y esperar que los israelitas entendieran su santidad. 1 Corintios 10:4. Y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. La roca que daba agua se utiliza como símbolo de Cristo en 1 Corintios 10:4. La roca fue golpeada en Éxodo 17:6, así como Cristo fue crucificado una vez. Hebreos 7:27. Él no tiene necesidad como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Ofreció sacrificio por sus pecados de una vez por todas cuando se ofreció a sí mismo. Moisés ablandó a la roca en Números 20 y podría haber sido interpretado como una imagen de la oración. Jesús fue golpeado una vez y sigue proporcionando agua viva a aquellos que oran con fe hacia Él. Cuando Moisés golpeó enojado la roca, destruyó la tipología bíblica y, en efecto, crucificó a Cristo nuevamente. Cuando el Señor instruyó a Moisés a golpear la roca en Éxodo 17, pretendía establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. La Biblia dice repetidamente en los Salmos e Isaías que Cristo es nuestra roca y piedra angular golpeada, por ejemplo, muerta por nuestro bien, y hará brotar arroyos de agua viva. Por ejemplo, la salvación. Además, Hebreos dice que Cristo murió de una vez por todas, y no se requiere más sacrificio por los pecados. Así que el Señor pretendía que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez en la escena de Éxodo 17, representando así a Jesús sacrificado una vez para traer salvación. Más tarde, el Señor instruyó a Moisés en Números 20 que solo hablara a la roca para preservar la imagen creada en Éxodo 17. Cuando Moisés eligió golpear la roca nuevamente, rompió la imagen pintada en Éxodo 17. Si Dios no hubiera corregido el error de Moisés, habría quedado perplejo ante la imagen distorsionada, concluyendo que Jesús, la roca, debía ser sacrificado, golpeado repetidamente por nuestra salvación. Como resultado, Dios reprendió a Moisés para asegurarse de que comprendiéramos la imagen de la roca. Le impidió entrar correctamente en la tierra prometida. Durante el proceso, el Señor creó una nueva imagen para respaldar una comprensión correcta de la salvación. Al excluir a Moisés de la tierra prometida, el Señor demostró que no podemos ingresar a la salvación, es decir, a la tierra prometida, a través de las obras de la ley, es decir, de Moisés, sino solo a través de la obra de Jesús, por ejemplo, por medio de Josué, que es el nombre Yeshua o Jesús. El castigo de Moisés por desobediencia, orgullo y la tergiversación del sacrificio de Cristo fue severo. Se le prohibió entrar en la tierra prometida. Números 20, 12. A pesar de esto, nunca vemos a Moisés quejarse de su castigo. En cambio, continúa liderando al pueblo con fidelidad y honrando a Dios. Deuteronomio 34, 1, 6. Y subió Moisés de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar lejano, y el Neguev, y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmas, hasta Zoar. Y el Señor le dijo: Esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: Se la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no entrarás allí. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, según la palabra del Señor, y lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy. A pesar de ser castigado por su falta de obediencia, Moisés murió en fe y honor.
Moisés fue honrado como el único hombre enterrado por el Señor. Sin embargo, ocurrió un evento dramático más tarde en la palabra de Dios en este lugar, pero llegaremos a eso más adelante en el video. El período de duelo de 30 días superó el período normal de duelo de 7 días. A la mayoría de nosotros no nos gusta despedirnos de quienes nos importan. La separación es difícil. Ya sea en una escuela o un cementerio, creemos que es apropiado llorar como hijos de Dios, que no hay necesidad de desesperar porque sabemos que tenemos dolor aquí y los difuntos no tienen dolor allá. Podemos estar luchando aquí, pero los difuntos no lo están. Sabemos que los difuntos están en paz en la presencia de Dios en este momento. Siglos después, leemos en los Evangelios que Moisés habló con Jesús en la cima de una de las montañas, pero nunca entró en Canaán en su vida terrenal. También fue enterrado en el Monte Nebo, aunque no por su propio pueblo. En el Nuevo Testamento, según varios comentaristas, Dios sepultó a Moisés en secreto y sin una lápida para evitar que la tumba se convirtiera en un santuario o lugar de adoración. Esto parece plausible dada la propensión de los israelitas a la idolatría. Otro misterio involucra a Judas 1:9, donde aprendemos que cuando Moisés murió, el arcángel Miguel contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. Esta historia involucra a Moisés y otros dos personajes. El primero es Satanás. Satanás se describe en la Biblia como un enemigo angelical de Dios y, por extensión, el enemigo y oponente de aquellos que siguen a Dios. Aunque todo lo que Dios creó era bueno, Génesis 1:31, Satanás eligió rebelarse contra el Señor, y muchos otros ángeles siguieron su rebelión. Ezequiel 28:15, Isaías 14:12-17. Satanás tentó a Eva al pecado en el jardín del Edén, y Adán la siguió en el pecado, sumiendo a toda la raza humana en una maldición. Génesis 3:16-19 y Romanos 5:12. Representado como una serpiente y dragón en la Biblia, Génesis 3:1 y Apocalipsis 12:9. Satanás es un asesino y el padre de mentiras. Promueve doctrinas falsas y busca astutamente mantener a los incrédulos en la esclavitud espiritual. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y doctrinas enseñadas por demonios. Con respecto a Satanás, la Biblia proporciona la siguiente información. Satanás es un ser personal, con una mente, sentimientos y elección, como se ve en Job 1. Es un ser creado y no es equivalente a Dios, Ezequiel 28:15. Satanás no gobierna el infierno. El infierno fue creado como una condena para Satanás y sus demonios, Mateo 25:41. Tampoco Satanás vive en el infierno, ya que la Biblia describe cómo puede entrar al cielo y recorrer la tierra, Job 1:6-7. El diablo solo puede hacer lo que Dios permite, Job 1:2. Satanás no está en todas partes, pero supervisa una horda de demonios llamados los poderes de este mundo tenebroso y las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Utiliza esta red para tentar y engañar a las personas. Trabaja incansablemente para neutralizar el efecto de la palabra de Dios en los corazones de las personas, Mateo 13:3-4, y ciega la mente de aquellos que no creen para que no puedan entender el Evangelio, 2 Corintios 4:4. El segundo personaje es el arcángel Miguel. Miguel, junto con Gabriel, es probablemente el ser angelical más conocido en la Biblia. Sabemos que Miguel es un arcángel, pero ¿qué implica exactamente eso? ¿Qué ha logrado? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Y cómo encaja en la hueste celestial de Dios? Miguel es el nombre del arcángel. Ese nombre plantea la pregunta: ¿quién es comparable a Dios? Muchos padres judíos y no judíos que nombraron a sus hijos Miguel no tienen idea de lo que significa el nombre. Judas no menciona más esta referencia pasajera, lo que ha generado debate entre los estudiosos bíblicos. No sabemos cuándo tuvo lugar este debate angelical, pero probablemente fue durante el entierro de Moisés.
Tampoco entendemos por qué el diablo y Miguel están discutiendo sobre el cuerpo. El diablo estaba parado en el otro lado de Moisés cuando llegó el ángel. El diablo reclamó la propiedad de este hombre porque había asesinado a un egipcio. Pero el arcángel Miguel le dijo al diablo: «El Señor te reprenda». Y el ángel enterró a Moisés. Fue un final increíble para una vida increíble. Antes de cruzar el Jordán, la gente lo lloró durante un mes. A pesar de los misterios que rodean la muerte y el entierro de Moisés, conocemos algunos hechos. Uno es que la palabra de Dios es verdadera y sus profecías siempre se cumplen. Otro es que el pecado trae la disciplina de Dios y nadie es inmune. Además, Dios no siempre explica los misterios en su palabra, pero aquí está la verdad. Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus santos fieles. Salmo 116:15. También hay otra lección en Judas. De la misma manera, basándose en sus sueños, estas personas impías contaminan sus propios cuerpos, rechazan la autoridad y lanzan insultos a los seres celestiales. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, se atrevió a condenar al diablo por difamación, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Sin embargo, estas personas difaman todo lo que no entienden, y las cosas mismas que no entienden por instinto, como los animales irracionales, las destruirán. Ay de ellos, han tomado el camino de Caín, se han precipitado por ganancias en el error de Balaam, han sido destruidos en la rebelión de Coré. La Escritura nos enseña a obedecer a las autoridades legítimas establecidas sobre nosotros, pero los falsos maestros niegan la autoridad. En este asunto, solo se rendían cuentas a sí mismos. Además, el grupo difamaría a los gloriosos. Judas describe esto con una narrativa de una disputa sobre el cuerpo de Moisés entre el arcángel y el diablo. Miguel se negó a proferir una condena difamatoria contra Satanás, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Los falsos maestros, en cambio, no entendían cómo funciona la guerra espiritual. Vivían en un mundo de ensueño, fuera de contacto con la realidad espiritual. Blasfemarían en lugar de invocar al Señor como lo hizo Miguel. ¿Por qué? No entendían que Satanás no debe tomarse a la ligera. En cambio, eran como animales irracionales que solo operan por instinto. Judas los compara con Caín, quien ofreció un sacrificio sin sangre; Balaam, quien solo ministraba por dinero; y Coré, quien rechazó la autoridad de la palabra de Dios. Por rebelarse contra la autoridad espiritual, todos fueron juzgados. En conclusión, la historia de hoy sobre la disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés nos deja con valiosas lecciones espirituales. Nos muestra la importancia de respetar la autoridad establecida y no caer en la difamación o el menosprecio, incluso en situaciones espirituales. Además, destaca la necesidad de comprender la realidad de la guerra espiritual y la importancia de invocar al Señor en lugar de blasfemar. Queremos saber, ¿qué lecciones has extraído de esta historia? Deja tus comentarios a continuación y comparte tus reflexiones sobre cómo aplicar estas lecciones en tu vida diaria. Si te ha gustado este video y deseas seguir explorando historias y lecciones bíblicas, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Apreciamos tu apoyo y esperamos verte en futuros videos. Bendiciones a todos.